estaba yo apostando, y cuando digo lo protegí hasta donde pude, hasta ese instante yo estaba recomendando. Que no se presentara la cuestión de confianza. Juramenta la señora Betsy Chávez como premier, ratifican con un acta esa presentación de la cuestión de confianza y ella sale en Canal 7 ratificando que el Congreso había denegado esa cuestión de confianza, entrando más a la confrontación, a la polarización, situación que ya nos hace demasiado daño, nos estaba haciendo daño polarizar más a la población peruana. Y yo me aparto, ya no soy parte del gabinete. Y ya luego todos sabemos que no sé por qué motivos, por qué razón, desconozco. El presidente o el expresidente Pedro Castillo da el golpe de Estado ese 7 de diciembre. Y eso es lo que ocasionó como último tramo del conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, que el Congreso por 101 votos vacara al expresidente Castillo. Y yo soy de esa fórmula presidencial. Cuando postulamos el expresidente Castillo y Dina Boluarte en esa fórmula presidencial. Hicimos juntos la campaña, caminamos juntos buscando el voto y la confianza del pueblo peruano. Recordarán mis hermanos de Apurímac ese cierre de campaña majestuoso donde nos abrazamos todos en la Plaza Micaela Bastidas. A mis hermanos y hermanas de Andahuaylas, ahí donde se empezó esta violencia innecesaria, les digo, ¿acaso no me vieron haciendo la campaña? ¿Acaso no vieron que yo caminé por diferentes lugares del país, también llenando plazas, buscando el voto y la confianza de ustedes, hermanas y hermanos? Yo no soy diferente a esta elección del 2021. Entonces, no entiendo por qué la violencia en las calles. Yo no busqué estar acá. Yo protegí hasta donde pude al expresidente Pedro Castillo. Y seguramente debe estar recordando mis palabras que le sugerí que no se presentara la cuestión de confianza. Y si no se hubiera presentado la cuestión de confianza, seguramente él seguiría siendo el presidente de la República. ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién lo llevó a tomar las decisiones que provocaron ese golpe de Estado y esa vacancia desde el Congreso? Yo estoy acá cumpliendo el orden constitucional y quiero trabajar de la mano con ustedes. Hay que resolver los temas principales que el país necesita. Por ejemplo, el tema de Uria no ha llegado. En Apurímac, en Puno, en Huancavelica, en Ayacucho, en Cajamarca, no hay agua. Están muriéndose los animales de sed y las plantas no están germinando. Hay que trabajar inmediatamente por el sector agrícola. Ya el año escolar está terminando ahora en diciembre. Y soy consciente de que las escuelas a nivel nacional, no todas, están con la infraestructura necesaria para recibir en marzo a nuestros estudiantes, a nuestros escolares. Muchas escuelas primaria y secundaria no tienen internet. En marzo del 2023 queremos de que todas las escuelas tengan la infraestructura adecuada, arreglada,
y nuestros alumnos, nuestras señoritas y nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas tengan el internet. Los hermanos de Ica, de Barrio Chino, se han levantado y han tomado la carretera. De repente, no todos, un grupo violentista. Ellos reclaman su titulación. ¿Y acaso en algún momento han venido y me han dicho, señora presidenta, queremos la titulación y si no nos da, tomamos las carreteras? También soy consciente como ciudadana, como parte de la masa que en algún momento también marchó en las calles, pero sin generar violencia. ¿Acaso hemos conversado primeramente yo y a mi negativa, con razón, deberían salir y bloquear carreteras o quizá tomar medidas de fuerza? Si ni siquiera me han dado el tiempo de poder conversar como debería de ser en un diálogo abierto, sincero, cuando en la juramentación de ese 7 de diciembre dije, este gobierno se va a caracterizar por ser dialogante, por tender los puentes, por resolver juntos los problemas de la patria. El día lunes vamos a estar en Barrio Chino, llevando la titulación que ustedes, hermanos, con justa razón reclaman. Pero así como la titulación del Barrio Chino, también he estado en Tierra Prometida cuando hice la campaña allá en Ica. Y están sin agua y están sin desagüe. Hay que resolver esos temas prioritarios. Y no solamente Tierra Prometida está sin agua y sin desagüe. Así como Tierra Prometida también está Paraíso, en Piura. Y aquí en Chosica, aquí en el Callao, en Pachacútec, no tienen agua y desagüe. Hay que apostar por resolver esos problemas. En esta pandemia, el cáncer se ha exagerado, ha aumentado la estadística de enfermedades de cáncer. Queremos sentarnos con los directores regionales de salud para poder implementar en cada hospital regional grande un espacio específico y especial para el tratamiento del cáncer, para que los enfermos y hermanas y hermanos con cáncer no tengan que trasladarse hasta Lima para ser atendidos en neoplásica. Hay que descentralizar esa atención. Hay que hacer un tamizaje a nivel nacional de la TBC que se ha incrementado, de la anemia que se ha incrementado. Tenemos que trabajar juntos en resolver esos temas. Hay que seguir apostando por el desarrollo del país. Hay que seguir destrabando aquellas obras emblemáticas que están ahí trabadas, como Chavimochi, por ejemplo. Y estaremos resolviendo el tema del agua. A estos grupos conflictivos, que no es todo el Perú, a estos grupos conflictivos les pregunto, ¿qué ganan o qué propósito tienen cerrando aeropuertos, dejando inutilizados los aeropuertos, quemando comisarías, quemando las instituciones del Poder Judicial, de la Fiscalía? ¿Cuál es el propósito de ello? Esas no son marchas pacíficas, esas no son reivindicaciones sociales. Ustedes dijeron apenas asumí el cargo de presidenta de la República, adelanto de elecciones. Pues de iniciativa propia nosotros, en ese desprendimiento, porque nadie quiere quedarse en el poder, presentamos el proyecto de adelanto de elecciones y está en el Congreso. Es el Congreso que tiene que definir con su votación el adelanto de elecciones. Nosotros ya lo hemos presentado, ya está en el Congreso nuestra petición, nuestro planteamiento. Y habrán visto ayer la votación en el Congreso. Al parecer, quieren trabar la posibilidad de adelantar las elecciones.
El Congreso tiene que reflexionar y trabajar y actuar de cara al país. El 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones. Entonces, señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones. No se abstengan en el voto. Voten directamente de cara al interés del país. No se escudan detrás de una abstención. O es blanco o es negro. A medias tintas no se resuelven los problemas del país. Está en vuestras manos. Está en vuestras manos, señores congresistas, el adelanto de elecciones. Ya el Ejecutivo cumplió presentando el proyecto de ley. Hemos llamado al Consejo de Estado. Nos hemos reunido todas las autoridades políticas e institucionales del país para resolver estos temas. Hemos llamado a la Iglesia católica, evangélica, cristiana, para orar por la paz, pero también para que ellos nos ayuden a tender los puentes de diálogo, a ser los intermediarios entre estos grupos violentistas y nosotros, para poder trabajar de manera fraterna, de manera ordenada, dentro de los cánones de la ley. No podemos generar violencia sin razón alguna. El Perú después de la pandemia no puede parar. El Perú luego de la guerra entre Rusia y Ucrania, que nos estamos recuperando económicamente, resolviendo el tema del combustible, aún está por resolverse el tema de la urea, pero en mitad de un conflicto innecesario, sin ninguna razón, ¿cómo podemos trabajar? En estos días nos hemos ocupado en querer llevar la paz al Perú. Si las Fuerzas Armadas han salido para poder cuidar y protegerlas a ustedes, hermanas y hermanos, porque se venía desbordando esta situación de estos grupos violentistas. Y estos grupos violentistas no han salido de la noche a la mañana. Tenían organizado tácticamente tomar aeropuertos, bloquear carreteras. Han fallecido menores de edad en el transcurso de trasladarse de su lugar de origen a la capital por un tema de salud y no los dejaron pasar en las carreteras. Es muy doloroso que en mi calidad de mujer, la primera vicepresidenta en los 201 años de República de la Patria, un grupo violentista genere tanto terror y tanto horror. Calma, calma. Solo entre la calma y la paz y la cordialidad y el diálogo sincero y abierto podemos trabajar. Imaginémonos la patria en un hogar más pequeño. Si en ese hogar donde hay hijos, papá y mamá se pelean mañana, tarde y noche, quieren incendiar la cocina, la sala, el comedor, ¿cómo van a estar nuestros hijos? Es igual nuestra patria grande. ¿Cómo vamos a pelearnos entre peruanos? ¿Cómo vamos a querer malograr nuestras instituciones? ¿Cómo vamos a bloquear carreteras, impidiendo que las personas viajen para poder mover sus economías, impidiendo que las personas puedan salir de un lugar a otro en el libre derecho de tránsito que cada uno de los peruanos tenemos conforme la Constitución? Y manasja, fiña kun quiñojaban, hermana y hermano, turay panay.
ñoja imatata ruwashani, ñoja yankasun kusqa, yakun faltan. Animalchikunas wañushkanchis, mana yakun kanchu. Kay desde este lugar, ñojan, hankunawan, yankasun kusqa, kay patria suyo, que crezca para arriba, no lo jalemos para atrás. Tukuisunjuywan muñakuyki, mamaina, hijaina, mana ñoja y matata ruashanichu en contra de ustedes. Ñoja solo estoy cumpliendo con el mandato constitucional. Hay un grupo que dice que Dina renuncie. ¿Y qué se resuelve con una renuncia mía? ¿Se resuelve el problema? No se resuelve el problema. Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones. Y en este tiempo, Turay, Panay, Cusca y Ancasu. Cusca y Ancasu para sacar al Perú adelante. Ama Fiñacucho ñojawan. Ñojaja mana y matata ruascanicho en contra tuya. Nojaja muñacuique tucuy son juiwan. Chaypanispa, Turay, Panay, Yactamasikuna. Hay que pararnos firmes para defender la democracia. Hay que pararnos firmes y decirles no a la violencia. Desde acá quiero abrazar a mis hermanos de Abancay, que con sus polos blancos han iniciado la marcha por la paz. Pero también a los hermanos de Huánuco, de Junín, de Lima y de las diversas regiones que se están dando cuenta y no se van a dejar manipular por este grupo violentista. A algunos congresistas de la República que en sus venganzas políticas están diciendo que Dina renuncie. ¿Y cuál es la alternativa de solución? Pregunto yo a estos señores congresistas. El Perú no está con tiempo para venganzas políticas. El Perú está para resolver los problemas que para eso nos han elegido. Ustedes, señores congresistas, legislen con buenas leyes para el pueblo peruano. Fiscalicen, sí, porque estamos cansados de la corrupción. Fiscalicen de manera objetiva y representen bien al pueblo que les ha dado la confianza aquel 11 de abril y no los manipulen. Desde el gobierno de Dina Boluarte he hecho juramentar a los ministros de Estado para que puedan trabajar de manera honesta, sin ningún signo de corrupción. Y así lo vamos a hacer, porque corrupta no soy. Jamás le he robado un solo sol al Estado. Lo que tengo, lo mucho, lo poco, es producto de trabajo. Trabajo desde mis 18 años. En consecuencia, señores del Congreso, exijo se reconsidere la votación de adelanto de elecciones. No vengan con pretextos inoficiosos, pretendiéndose quedar hasta el 2026. No todos, claro, sí. Hay un grupo, por eso digo, la abstención es un disfraz. Decidan y que el pueblo los conozca, quiénes se quieren ir y quiénes se quieren quedar. Sean sinceros con el pueblo y díganle sinceramente: el 83% de la población peruana
está pidiendo adelanto de elecciones. Señores congresistas, sin venganzas políticas, sin intereses personales, no sean ciegos. Miren a la población y actúen conforme la población está exigiéndoles. Nosotros ya hemos cumplido, ya hemos presentado el proyecto de ley de adelanto de elecciones. Yo quiero dar pase al comandante general de las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto, el general Gómez Latorre, y a su equipo, para que explique al país el caos que se ha generado por este grupo violentista. Adelante, general. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Gracias, señora presidenta. Señores periodistas, buenos días. Como ustedes han podido vivir la situación desde hace unos días, muy malos peruanos han tratado de generar el caos en nuestro amado Perú. Se ha iniciado con una serie de reclamaciones que, por supuesto, como tales, son un derecho ciudadano. Lo que nunca jamás va a ser un derecho es hacerle daño a nuestra población, a nuestra infraestructura y a nuestra vida como nación. Cuando comience a escalar la violencia, el Estado decide que las Fuerzas Armadas actúen, como muy bien lo establece la Constitución, en apoyo a nuestra Policía Nacional. Y eso es lo que hemos venido haciendo con la finalidad de salvaguardar la vida, integridad, libertad de nuestros ciudadanos y también, por supuesto, nuestros activos críticos, que son los que generan la estabilidad, lo que genera que tengamos nosotros bienestar. Hemos sido en ese espacio de tiempo, hemos sufrido ataques, tanto nuestra Policía Nacional como nuestras Fuerzas Armadas, de parte de estos malos peruanos que están completamente equivocados. Sin embargo, nuestras fuerzas del orden, como siempre, nos hemos mantenido firmes ante esta amenaza a nuestra seguridad nacional. Hemos venido recuperando paulatinamente la normalidad en nuestras carreteras, en nuestros aeropuertos, en nuestras ciudades. Las manifestaciones están volviendo a la normalidad. No puede ser que haya la destrucción que nosotros hemos estado viendo en los días pasados. No se puede destruir nuestros locales del Ministerio Público, de nuestro Poder Judicial. No se puede limitar las capacidades de nuestros aeropuertos. ¿Cómo se van a trasladar nuestros ciudadanos de un lugar a otro? No se pueden interrumpir las vías de comunicación. ¿Cómo nuestros ciudadanos van a poder ejercer su derecho a la libertad de tránsito? Nadie tiene esa potestad. Al uso ilegal e indebido de la violencia, el Estado dispone que nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional, como corresponde por ley, salgamos a proteger a nuestro amado Perú. Rápidamente vamos a hacer una exposición de la situación, cómo se ha venido desarrollando
estos días la generación de violencia en nuestro país y cómo poco a poco hemos ido recuperando la normalidad, que todavía no está lograda, por supuesto. Sin embargo, seamos positivos. Esta normalidad no solamente es generada a través de la acción de nuestra Policía Nacional, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro Ministerio Público, sino también de nuestra población, que poco a poco hemos visto que se ha ido sumando a esta tarea de hacer frente a los malos elementos que están pasando de generar acciones violentistas a generar acciones terroristas, lo cual está penado con los máximos niveles por la ley nacional. Voy a dejarlos con el general Rubén Castañeda Laiseca, el oficial de inteligencia y jefe del sistema de inteligencia militar, para que haga una rápida exposición de la situación. Gracias, mi general. Buenos días, señor presidente, señores ministros. Buenos días a todos. Voy a tratar de graficar rápidamente el panorama de cómo se viene presentando este fenómeno de conflicto generado por grupos violentistas. Ya a la fecha del día de hoy, 17 de diciembre a las 7 de la mañana. Por favor, siguiente diapositiva. En la evolución de los conflictos se han ido presentando fenómenos, voy a ponerme este ladito, de carreteras bloqueadas, aeropuertos afectados, movilizaciones y concentraciones que se han ido tornando violentas, ataques a comisarías y otras instituciones del Estado y también públicas, y también se han presentado lamentablemente algunos fallecidos. El pico ha sido entre los días 14 y 15 de diciembre, donde se han presentado 53 carreteras bloqueadas a nivel nacional. Pero de ahí la tendencia está bajando desde que se autorizó el apoyo de las Fuerzas Armadas a nuestra Policía Nacional. El 16 de diciembre ha disminuido a 25 carreteras bloqueadas. Y hoy día, 17 de diciembre, tenemos 23 carreteras bloqueadas. Debo decir que estos números son bastante dinámicos porque a veces se logra desbloquear un tramo de la carretera y van unos kilómetros más adelante o más atrás y nuevamente bloquean la carretera. Principalmente se está presentando esta zona de bloqueos a esta fecha en la zona sur de nuestro Perú. En cuanto a aeropuertos afectados, igual el día pico ha sido el 14 y 15 de diciembre. El 16, 4 aeropuertos. Al día de hoy, 4 aeropuertos, pero con la buena noticia de que desde ayer en la tarde el aeropuerto del Cusco ha ido reaperturando operaciones, principalmente para vuelos humanitarios. El aeropuerto de Arequipa está evaluando aperturar en los siguientes días y también ya operar por lo menos en el día. Las movilizaciones y concentraciones se han presentado a nivel nacional, pero las más violentas han sido entre el 14 y 15 de diciembre. El día 16, ayer, hemos tenido 5 movilizaciones violentas, pero al día de hoy, a las 7 de la mañana, felizmente, como vuelvo a decir, como efecto de la participación conjunta de la Fuerza Armada, Policía Nacional, Fiscalía, el Estado, todavía no tenemos ninguna manifestación en el nivel nacional. Ataques a comisarías, el 14 y el 15 de diciembre se han presentado a 5 comisarías, el 16 de diciembre una comisaría más en Pichanaki. El día de hoy no tenemos ataques a las comisarías. Lamentablemente los fallecidos, el día 14 y 15 han sido la mayor cantidad de fallecidos, 19. El día 16 de diciembre, un fallecido. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un panorama de las carreteras que se han ido desbloqueando. Las que están de verde están desbloqueadas. Las que están en rojo son las que
tienen mayor nivel o criticidad, es más crítica la situación, pero se está trabajando en desbloquearlas. Y las que están en color amarillo se ha restablecido parcialmente y hay algunos intentos de volver a tomar para bloquear estas carreteras. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. En cuanto a aeropuertos, como lo manifestaba, el aeropuerto de Arequipa había sido atacado, intento de toma, pero se restableció el orden, se mantiene a la fecha con sus operaciones suspendidas. El aeropuerto del Cusco también ha sido intentado para que se tome. El apoyo de la Fuerza Armada, Policía Nacional, ha permitido que se restablezca la operación y ya desde ayer en la tarde viene prestando servicios. Los siguientes aeropuertos de Juliaca y Huamanga se ha restablecido el control y la seguridad, sin embargo todavía no están operando. El que está todavía sin operar para nada y no se ha restablecido todavía el control es el aeropuerto de Andahuaylas, cosa que la Fuerza Armada y Policía Nacional van a trabajar porque estos aeropuertos son plataformas estratégicas para que nosotros podamos continuar realizando nuestra labor. ¿Por qué intentaron tomar el aeropuerto de Ayacucho? Porque el aeropuerto de Ayacucho en estos momentos es muy crítico. Sirve para llevar el personal que está reforzando la seguridad y el control, tanto de Policía Nacional del Perú como de nuestras Fuerzas Armadas. Venimos trayendo gente de distintos puntos del país y para llevarlos a Apurímac primero y luego a Ayacucho, que son lugares que se han puesto más crítica la situación. Y si hubiesen tomado el aeropuerto de Ayacucho, con las carreteras bloqueadas, no hubiésemos tenido capacidad de poder hacer frente. Por eso que es muy importante para la Fuerza Armada, Policía Nacional, para el Estado, operar nuestros aeropuertos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las movilizaciones y concentraciones, las que se han ido presentando más violentas han sido en Ayacucho, ayer, y en Pichanaki. En Pichanaki porque ha habido un intento de tomar la comisaría. Siguiente diapositiva. En ataques a comisarías, como ven, no hay ninguna, felizmente, el día de hoy. Esperemos que continúen así y de esa manera no tendremos afectaciones a la propiedad privada. Siguiente. Algunas fotografías de las protestas de ayer, miren, están afectando el ferrocarril del sur y suroriente del Perú. Algunos malos elementos han ido quemando los durmientes que operativizan las rieles y han afectado de esta manera. Pero son unos pocos. También el incendio a la SUNAR, al Poder Judicial, al Ministerio Público en Huamanga, por malos elementos que ya están siendo identificados y serán capturados para que se sometan a la justicia. Siguiente, por favor. Finalmente, unas conclusiones. La cantidad de vías bloqueadas ha disminuido, manteniéndose aún algunas a nivel nacional focalizadas en la zona sur de nuestro país, lamentablemente. Ha disminuido la cantidad de protestas radicales. Aquellas que aún se presentan son con la finalidad de dañar activos críticos nacionales y recursos claves para intentar al país. Este punto de afectar activos críticos y recursos claves no es una improvisación, responde a una planificación. ¿Cómo un peruano va a querer afectar el oleoducto norperuano? ¿Cómo van a querer afectar el gasoducto? ¿Cómo van a querer afectar la hidroeléctrica del Mantaro? La finalidad de afectar estos recursos o activos críticos que he mencionado son efectivamente para paralizar y desestabilizar al país. Y no lo podemos permitir. Los aeropuertos del país han sido asegurados en su control, como han visto, reforzados con personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú,
lo que ha originado que reinicien sus operaciones, como es el caso del aeropuerto del Cusco. Existen algunos grupos radicales que se aprovechan de las brechas sociales de nuestra población para engañarlos y manifestarles o llevarlos a sus malas intenciones. Hemos considerado dos proyecciones: que el trabajo conjunto e integrado que desarrolla la Fiscalía, nuestra Policía Nacional, nuestra Fuerza Armada del Perú, continuará generando resultados favorables para superar la ola de conflicto provocada por grupos violentistas. Cada vez mayor cantidad de gente de nuestra población viene manifestando su rechazo a las acciones violentas de grupos radicales que buscan desestabilizar el país. Los peruanos no queremos esta ola de violencia. Los peruanos no apoyamos la paralización del país. Eso sería todo, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, general. Seguidamente damos el pase al general de la Policía Nacional, por favor, para que nos informe también. General Alfaro. Gracias. Permiso, señora presidenta. General Raúl Enrique Alfaro Alvarado, comandante general de la Policía Nacional del Perú. Buenos días, señores periodistas. Sí. Vamos a hacer una exposición breve de la situación al día de hoy con relación a las diversas manifestaciones de violencia en todo el país. Siguiente. Siguiente diapositiva. Siguiente. Siguiente. Con relación a esta diapositiva, estas manifestaciones de violencia han venido aparejadas de una campaña de propaganda destinada a generar confusión y generar zozobra en la población. Venían noticias que eran falsas. En la anterior diapositiva, por ejemplo, se decía que había un policía muerto y daba unos nombres, lo cual era totalmente falso, así como otras informaciones falsas. Este es un cuadro resumen de los bloqueos de carretera al día de ayer. Hoy ha variado un poco porque es dinámico eso. Se continúan en Arequipa algunos puntos de bloqueo que son los que concentran mayor cantidad de personas, 5.000 personas en la localidad de Chala, en Arequipa, y 3 puntos más en Arequipa. Siguiente. Este es un cuadro de la cantidad de manifestantes que se concentraban en las diversas regiones a nivel nacional para hacer sus acciones de protesta, que venían con ataques a la propiedad pública, privada y a instituciones también públicas y privadas, empresas privadas, a comisarías, a la Fiscalía, el Poder Judicial específicamente. Y vemos que han ido subiendo la cantidad. Siguiente, por favor. Este es un cuadro que demuestra claramente cómo se ha venido desarrollando las acciones de protesta y han venido incrementándose desde el 7 de diciembre hasta el día 15, han tenido un ascenso. Siguiente. Hasta el día 15 de diciembre han llegado a concentrar un total de 44.950 personas en las diversas manifestaciones a nivel nacional. Para el día 16 bajó a 29.849. El día 15 había unas convocatorias por parte del expresidente Castillo para que se concentren gran cantidad de personas en la base de Diroes de la policía, porque se tenía que resolver el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva. La policía ha dispuesto un sistema de seguridad en la zona para prever que no vayan a rebasar la seguridad de las instalaciones. No hubo convocatoria importante, se concentraron 200 personas aproximadamente y se diluyeron. A partir de allí ya está esa zona en calma. El día 14 también hubo un llamado a esta concentración de personas y a nivel nacional
hubo un total de 32.565 personas. El pico ha sido el día 15 y para el día de ayer bajaron a 29.849. A esta hora, el día de hoy, no hay gran cantidad de personas a nivel nacional. Es más, ha habido grupos de Achanincas que se congregaron a Lima y fueron intervenidos por la policía. Se les incautó armas que venían con ellos, traían flechas, lanzas, arcos, y ellos han sido parte de una manifestación en favor de la paz el día de ayer. Hoy están regresando a sus comunidades. En Cusco también hubo una migración de personas en diferentes vehículos para tratar de tomar el aeropuerto de Cusco. A partir de ayer han ido regresando a sus localidades de manera individual, aislada. Siguiente. Son cuadros que en el mismo sentido grafican que el día 15 ha sido el pico de las manifestaciones y concentraciones de personas. Siguiente. Ayer hubieron 2 focos de violencia, en Pichanaki y en Ayacucho. Se ha tratado de ataques deliberados, directos, premeditados, con armas de fuego, en el caso de Pichanaki a la comisaría, donde ha habido varios policías heridos por proyectil de arma de fuego, un alférez con un impacto de bala en la pelvis y 3 policías más con impactos de bala. Este personal estamos haciendo el esfuerzo para evacuarlos a Lima y darle las atenciones que corresponden. En el caso de Huamanga, también ha habido ataques al aeropuerto, a la Fiscalía en dos puntos y al Poder Judicial. La policía retomó el control de la Plaza de Armas y evitó que sea incendiado el local del Poder Judicial, y el local de la Fiscalía ha sido incendiado y destruido por los violentistas. Estas son algunas imágenes de la situación en Huamanga, por ejemplo. Siguiente. En Pichanaki se logró controlar la situación. El día de ayer hubo un acuerdo con algunos líderes de las personas que estaban manifestándose y volvió la situación a la calma. Siguiente. Acá tenemos unas imágenes de los policías heridos por proyectil de arma de fuego por parte de estas personas que atacaron de manera directa a la comisaría y a las instituciones públicas que he mencionado. Siguiente. Esta es la reunión que ha habido el día de ayer con las personas en Pichanaki y se ha retornado a la calma en esa localidad. Siguiente. Estamos haciendo el planeamiento operativo para retomar el control por pedido de las autoridades de Chincheros, donde la comisaría también ha sido rebasada y ha sido quemada. El personal policial ha tenido que evacuar la comisaría y salvaguardar el armamento que se tenía allí en ese local policial. Es una zona que está pendiente para retomar el control por parte de la policía y las fuerzas del orden. Lo vamos a hacer en las próximas horas. Siguiente. Ya, el servicio mixto entre personal militar y policial en la localidad de La Oroya. Siguiente. Ayer, por diversos colectivos y por parte de la Policía Nacional y juntas vecinales, se han realizado algunas marchas en favor de la paz. Hacemos un llamado a la calma y a la paz, que las personas entiendan que tenemos solamente una opción para poder vivir en paz y poder conseguir el desarrollo nacional, que es que haya un clima de tranquilidad y de seguridad en la población. Hay algunas personas que son pocas, son muy pocas, que han optado por el camino de la violencia y han hecho ataques deliberados a las fuerzas del orden y a las instituciones públicas y privadas que sustentan nuestro sistema constitucional y democrático de derecho que hemos vivido siempre. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para mantenerlo así siempre. La Policía Nacional ha desplegado un plan de operaciones, por ejemplo, para mantener Lima absolutamente segura, y eso hasta ahora ha pasado y así va a estar. Se han realizado algunos desplazamientos desde las provincias hacia Lima que han sido bloqueados en su momento y están siendo controlados por los órganos de inteligencia de la Policía Nacional. Siguiente. Las personas se han manifestado masivamente en favor de la paz, la Policía Nacional también, junto con las organizaciones de juntas vecinales. En Ayacucho, en Huamanga, las policías femeninas salieron al frente
a manifestarse en favor de la paz. Las personas deben entender que la policía no ataca a nadie, la policía siempre es defensora, esa es su naturaleza de ser. Su esencia es defender, proteger a la sociedad, proteger a la gente, proteger al Estado. ¿Protegemos de qué? De los ataques que han venido siendo objeto. Por eso ha habido más de 290 policías heridos, 7 policías secuestrados, vejados, humillados, amenazados de ser quemados vivos, torturados psicológicamente y han sido evacuados y están en el tratamiento que corresponde. No podemos permitir este tipo de violencia contra nuestras propias personas, todas las personas, no solamente integrantes de la Policía y Fuerzas Armadas, sino todas las personas en general. Estamos por la paz y por la defensa de la vida, la paz y la seguridad. Siguiente. Todas las manifestaciones en Lima en favor de la paz y en contra de la violencia. A nivel nacional también se han registrado algunas manifestaciones en este sentido por la paz y la seguridad. En Huaral, en Puerto Inca, en La Libertad, Chiclayo y Loreto, Amazonas. Siguiente. Arequipa, Cusco, en la localidad de Abancay, la misma población civil salió a manifestarse en contra de estos grupos que amenazaban y coaccionaban a las personas para que se plieguen a un paro y que aquellas personas que trabajaban iban a ser atacadas. No podemos vivir en ese estado de inseguridad y de zozobra. Para eso están las Fuerzas Armadas y toda la sociedad en su conjunto, hacer un bloque para defender la paz y la seguridad a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, comandante general de la Policía Nacional. Asimismo, quiero comunicar a través de ustedes, señores de la prensa, al pueblo peruano, en mitad de esta violencia que han querido asfixiar a nuestra querida patria, los ministros entraron en acción. Yo quiero dar la palabra. Hay un orden que ya el Premier ha organizado a nuestros ministros para que puedan hacer de conocimiento de la población peruana lo que hemos hecho en estos días de acción de ministros para poder trabajar, para poder atender de la mano más cercana al pueblo peruano. Premier, le voy a agradecer que en el orden que ustedes han establecido puedan los ministros participar. Gracias. Conforme, Presidenta. Primero hubo un desplazamiento a Arequipa que debió llegar al Cusco y a Abancay, pero ya se va a explicar por qué no se pudo. Seguidamente La Libertad, Huánuco, Ayacucho mismo y Madre de Dios. Quienes fueron a Arequipa, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, buenos días. El señor ministro del Interior y el suscrito viajamos a Arequipa para instalar una plataforma de diálogo con las autoridades y con las organizaciones de la sociedad civil. Según tenemos noticias, esto ha avanzado de manera asertiva, buena, y ha contribuido a que se reduzcan los niveles de violencia en Arequipa. Y hoy, como lo ha anunciado la señora Presidenta Constitucional y los informes de las fuerzas del orden, hay menos carreteras bloqueadas y se está llegando paulatinamente a una situación de normalidad. Igualmente tuvimos una reunión con los representantes de las autoridades en la ciudad del Cusco. Escuchamos sus propuestas y también sus protestas y se llegó a la necesidad de instalar también una plataforma de diálogo para poder encauzar estas algunas veces legítimas protestas ciudadanas y por supuesto evitar el deterioro de los bienes públicos nacionales y la propiedad privada que se lleva a cabo en esas oportunidades. Eso en cuanto a la visita a Arequipa. Muchas gracias. La Libertad. Micro. De prensa que brinda la presidenta de la República, Dina Boluarte, acompañado con los ministros del gabinete. Gracias. Hacia los medios Buenos de comunicación. Nosotros estuvimos en La Libertad el día jueves. Fuimos la ministra de la Mujer, el viceministro de la PM y yo, ministra de la Producción. Tuvimos varias reuniones, pudimos reunirnos con la policía, con el ejército, con el gobierno regional, con todas las autoridades y con los representantes de aquellos que están protestando.
Pudimos conversar con ellos, pudimos dialogar y nos hemos comprometido a volver el 27 a seguir conversando y a traer los pedidos que tienen tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Defensa como el Premier. Seguimos conversando con todas las personas de La Libertad. Al día siguiente fuimos a Lambayeque. En Lambayeque la situación está más calmada, hay protestas, pero no hay violencia. También pudimos estar con el ejército, con la policía y con todos los representantes de la región. Gracias. Huánuco, de las plataformas de diálogo que se han instalado en las diferentes Señora Presidenta, señor Premier, colegas ministros. Bueno, nosotros ayer nos constituimos a la región Huánuco conjuntamente con el ministro de Justicia. Logramos instalar un espacio de diálogo con las autoridades entrantes, también con las autoridades actuales. Estuvieron también los alcaldes ya electos de muchas provincias y muchos distritos. Hemos tomado nota de las demandas, de la voz de ellos. Ustedes saben además que Huánuco es una región netamente agrícola, entonces tuvimos muchas demandas y quiero aprovechar en informar lo que la cartera Bicargo viene desarrollando. En primer lugar, informar respecto a la uria. Estoy siguiendo minuciosamente el cuarto proceso que se está llevando a cabo en la uria para que ésta pueda llegar en el momento oportuno a nuestros hermanos del campo. Informar que no solamente es la uria lo que se necesita en estos momentos urgente en el campo, sino ya hemos empezado con el fertiabono, el cual ya está concluyendo. Otro gran problema que he encontrado en el sector, pues justamente es la sequía. Si bien es cierto, ya están habiendo lluvias, pero eso no significa que tanto los cultivos como los animales ya están teniendo consecuencias. Esta sequía es la sequía más fuerte después de 58 años. Entonces, con la cartera, en coordinación con la señora presidenta, el ministro de Economía, el ministro de Justicia y la PCM, estamos trabajando medidas de reactivación económica de diversos sectores, pero en el sector agricultura estaremos dando un bono de sequía para nuestras hermanas y hermanos del campo. El gran problema que pasa mi sector realmente es el tema de la gestión hídrica. Somos un país agrícola y forestal y no es posible que nuestros señores agricultores y agricultoras, cerca del 60%, solamente estén esperanzados en que llegue la lluvia. Por lo tanto, el sector va a priorizar el trabajo con las organizaciones del sector, el PCI, Sierra Azul, la Dirección de Hidrología y también con agrorural para empezar rápidamente con proyectos rápidos de siembra y cosecha, de amunas, de cochas, de reservorios, mini reservorios. A manera de ejemplo, les puedo mencionar que para el próximo año tenemos 83 millones ya para el proyecto Sierra Azul. Entonces, mi compromiso es ejecutar lo antes posible, si es posible en el primer trimestre, todos los proyectos que ya tenemos aprobados y pedir inmediatamente al Ministerio de Economía más recursos, porque el sistema hídrico del país realmente es una prioridad para todos. Y desde ya, mi compromiso para el Perú, con todos los hermanos del campo. Soy hija de 2 agricultores de San Martín y por los agricultores todo el apoyo a la señora presidenta. Muchísimas gracias. Ayacucho. Sí, pero para complementar. Sí, complementando justamente el trabajo realizado en Huánuco, se hizo ayer una labor muy importante porque lo que se busca es mejorar los niveles de articulación. Autoridades nacionales, como las que tuvimos el honor de estar ayer en esa región, y autoridades regionales y autoridades municipales. El Estado tiene que dar una sola respuesta hacia lo que son las necesidades ciudadanas. Como bien ha señalado la presidenta, estamos atrás de un adelanto de elecciones, atrás de que haya una terminación anticipada de los mandatos, se ha generado una transitoriedad, pero eso no significa que estemos desconectados de la realidad y de atender día a día la necesidad de las personas. En ese sentido, ayer, por ejemplo, estuvimos viendo la necesidad
necesidades del centro penitenciario de Potracancha. Estuvimos viendo también algunas necesidades que manifestó la Policía Nacional, comprometiendo al gobierno regional de Huánuco para que tome algunas medidas puntuales en temas de infraestructura en la zona de Amarilis. Han habido cosas concretas porque eso es lo que quería escuchar la población. Y además también gente representativa como la que estuvo ayer, alcaldes electos, y también hay que mencionar, por ejemplo, al representante de la Junta Regantes de 3 comunidades campesinas. En realidad la labor de articulación es importante y en ese esfuerzo no solamente son los 3 estamentos de gobierno, sino que también hay que invitar a la sociedad civil. La sociedad civil tiene que ser parte de este proceso de articulación porque necesitamos ese engranaje que hay entre el gobierno nacional, el gobierno en general y lo que es la sociedad en su conjunto. Gracias. Ayacucho. Sí, señor Premier. Señora Presidenta, muy buenos días con todos y todas. Primero, para sumarme a las condolencias que ha expresado nuestra Presidenta de la República, a Dora Boluarte, hacia las familias que lamentablemente tienen fallecidos que llorar. Segundo, de acuerdo a la disposición de nuestra señora Presidenta, todas estas movilizaciones de los miembros del gabinete merecen de una estrategia permanente que se ha dispuesto de tender los puentes de diálogo a nivel nacional. Si bien es cierto, como lo han informado nuestras fuerzas del orden, es importante recuperar la paz social. Desde el primer momento se han abierto también los canales de diálogo correspondientes que es importante jamás cerrar. Para ello, una de las primeras acciones dispuestas por la señora Presidenta fue los puntos críticos a través de puentes aéreos y terrestres, donde a nivel nacional todos los ministros nos hemos responsabilizado de una región o departamento. Y con ello solucionar los temas inmediatos, que son poder abastecer de medicamentos, poder abastecer de personal de salud, poder abastecer y liberar carreteras para proporcionar el flujo de alimentos y que las ciudades estén debidamente abastecidas y que no sufran impacto las familias sobre los precios. Y así en cada sector, cuestiones vitales y esenciales de servicios públicos primarios. Pero además, la disposición de la señora Presidenta, como bien lo decía, son que sus ministros viajemos para instaurar estas mesas o canales de diálogo. Sabemos bien que por muchos meses, lamentablemente, ha habido una escalada de demandas sociales insatisfechas. Y más allá de, como lo han informado, hay un grupo minoritario de población que quiere generar la zozobra y el caos, también sabemos que estas demandas insatisfechas en cada uno de los sectores requieren de una acción inmediata y una puesta en mesa de diálogo para la solución inmediata. Es así como lo ha dicho la señora Presidenta, que el día lunes, actuando rápidamente con el Ministerio de Vivienda, va a ir y va a entregar títulos de población de la región Ica que eran demandados por muchos meses y que a partir de su gestión se han podido conseguir de manera inmediata. Pero también tenemos que informar a nuestros conciudadanos que esta identificación de los problemas en estas últimas horas ya hemos podido organizar y se les ha transmitido la información a cada ministro para que el primer compromiso que tengamos cuando vayamos a la región es conversar sobre estos problemas y demandas insatisfechas. Debemos separar a aquellos pequeños que quieren el caos y el desorden y debemos privilegiar la solución de los problemas a partir de nuestras coincidencias y no de nuestras diferencias. Quiero señalar también, para terminar, que todos nosotros nos hemos puesto a disposición de la señora Presidenta dentro del marco constitucional, buscando la unidad de todo nuestro Perú. Una unidad que solamente se consigue en paz social.
Y por ello, exhortamos a todos aquellos que lamentablemente tienen una posición diferente y radical, de que pongan esta actitud para pasar a atender estos puentes y canales de diálogo, que es lo que necesita nuestro gran Perú. Muchas gracias. Gracias, señor Premier. Gracias, señora presidenta. En mi condición de ministra de Estado del sector salud y en el marco de nuestras funciones, hemos activado todo el sistema de salud para que éstas se encuentren totalmente operativas a lo largo y ancho de nuestro país. Y es en ese marco que hemos articulado con las diferentes instituciones que brindan el servicio de salud para poder coberturar oportunamente en el traslado de nuestros pacientes. Todos los ministros hemos trabajado para poder tener a disposición los recursos económicos, así como los vuelos para que los pacientes puedan ser referidos a los diferentes hospitales de nuestro país. También, presidenta, hemos cumplido totalmente en disponer que se traslade nuestros paramédicos, nuestras brigadas médicas a todo el país para que puedan ser atendidos. En ese marco es que la región de Ayacucho ha recibido 20 brigadas para poder atender y maximizar la operatividad del Hospital Regional de Ayacucho. Quiero saludar y agradecer a partir de este medio a todos los directores regionales de salud que se han fajado por nuestro país y sobre todo han cumplido esa función de atender oportunamente a los heridos y al resto de pacientes que así lo requieran. Hemos tenido dificultades, sí, de las referencias y contrarreferencias. Muchos de nuestros pacientes que han tenido una cita y que debían ser atendidos por otras patologías, llámese cáncer, llámese pacientes que tenían que recibir diálisis y estas no han podido llegar a los hospitales oportunamente. Para ello se estableció las ambulancias aéreas y se les ha trasladado a algunos. Claro que aún nos faltan, pero sin embargo, en este momento también se ha dispuesto que Ayacucho, conjuntamente con el ministro de Defensa, con el ministro de Economía y Finanzas, con el ministro del Interior, para que con la máxima seguridad posible se traslade a esos pacientes a los diferentes nosocomios de nuestro país. Señora presidenta, tenga usted por seguro que el sector salud está trabajando con todos sus ministros que estamos acá presentes para atender a toda la población vulnerable de nuestro país. Y los medicamentos están asegurados para nuestros pacientes y la atención está siendo coberturada gratuitamente por el Seguro Integral de Salud. El COE del Ministerio de Salud está atendiendo y registrando día a día todos los pacientes, todos los hechos que corresponden a nuestro sector. Finalmente, quiero comunicarles a toda la población que los médicos, los paramédicos y los trabajadores de salud administrativos estamos haciendo el máximo esfuerzo para poder llegar y asistir a toda la población. Muchas gracias. Solo para decir que habían 7 heridos de bala que en la mañana, con apoyo del Ministerio de Defensa, ya deben estar siendo trasladados a Lima sin mirar quiénes son. Madre de Dios. Buenos días a todos y todas. El día miércoles, cuando recibimos el encargo de las regiones que nos han sido asignadas, inmediatamente tomamos contacto con las autoridades, con los líderes y lideresas de diversos sectores, en este caso con el gobernador, la iglesia, con el monseñor, con la Federación Nativa del Río Madre de Dios, con la Federación Campesina Departamental de Madre de Dios,
con la Cámara de Comercio, con la Mesa de Lucha contra la Pobreza, la Mesa de Concertación, y empezamos a recibir sus requerimientos urgentes, y una de ellas, por ejemplo, era que se iba a detener el abastecimiento de agua potable, y mi colega Jania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda, lo va a explicar con mayor detalle. Y también recogimos la demanda de asistencia alimentaria para las comunidades nativas y campesinas, lo mismo que ha sido atendido, y el día de ayer en un vuelo hemos llevado a esta región. Y hemos instalado esta mesa de diálogo con todos los sectores. Hemos escuchado sus demandas, siendo además Madre de Dios la capital de la biodiversidad del mundo. Hemos escuchado sobre todo de los agricultores que además trabajan por la conservación y para detener la depredación y las actividades ilícitas en la región. Muy buenos días a todos. Señora Presidenta, Premier, cumpliendo con la dirección que se nos dio, hemos estado respondiendo, como ya señalaron mis colegas, a las demandas de las diferentes localidades. En el caso de vivienda y construcción, vimos una alerta sobre un posible y potencial desabastecimiento de agua potable que alimenta a la región de Puerto Maldonado y la localidad del Triunfo. 115,000 personas estaban en riesgo de no tener agua potable hasta el día de ayer. En ese sentido, junto con la Fuerza Aérea del Perú, fletamos un Hércules con el cual pudimos transportar 10 toneladas de sulfato de aluminio para poder potabilizar este agua. Lamentablemente, ese envío, el envío que ya estaba previsto por la empresa, se encontró detenido en la carretera de Abancay justamente por las manifestaciones. Entonces, logramos, junto, como dije, con la Fuerza Aérea, habilitar este Hércules y poder trasladar estas 10 toneladas. Asimismo, en coordinación con Mincetur, logramos en el vuelo de regreso traer a 84 personas que habían quedado varadas en Arequipa, de las cuales 14 eran turistas extranjeros. Hubo 8 niños y 7 adultos mayores que pudimos traer a buen recaudo a Lima. Con respecto a mi cartera, simplemente anunciar muy brevemente que estoy a cargo de la región de Ica y Amazonas. Y como ya lo adelantó la presidenta, el día lunes estamos viajando a la zona de Ica para entregar aproximadamente 1.432 títulos de propiedad. Muchas gracias. Ministra de Transportes. Buenos días, Presidenta, señores ministros, señoras ministras, señores de prensa, buenos días. Para informar que el Ministerio de Transportes ha actuado o ha abocado sus esfuerzos para actuar de manera oportuna en la protección de los pasajeros y de los usuarios del servicio de transporte aéreo, con el cierre de los aeropuertos en coordinación con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas para el resguardo de los mismos. En ese caso, tenemos el aeropuerto del Cusco que ya está operando con vuelos nocturnos y diurnos, y los demás aeropuertos se encuentran bajo evaluación, los que se encuentran cerrados, de modo que podamos continuar con las operaciones. Asimismo, es preciso mencionar de que los actos que se han ocasionado en los aeropuertos, los actos vandálicos, han tenido como objetivo afectar la operación, en el caso concreto de Arequipa, de las operaciones del aeropuerto. En respuesta a ello, el Ministerio de Transportes está elaborando y presentará en breve un paquete de medidas para restablecer en el más corto plazo las operaciones nocturnas en el aeropuerto de Arequipa y poder restablecer en general el tránsito aéreo en el país. Estamos también actuando en Juliaca y en Arequipa también con el restablecimiento del cerco perimétrico y el cuidado de los paños que han sido afectados. Eso es todo que tengo que informar. Muchas gracias. Eso es todo, señora Presidenta. Gracias, Premier. Gracias, ministras y ministros. Un poco para ir en la línea de lo que queremos hacer como gobierno,
hay un problema muy fuerte en el tema de la ganadería y los animales de alpacas, vicuñas, llamas. Ahí tenemos que reforzar el trabajo de SENASA, porque no pueden estar muriendo nuestros animales, entre ellas la vicuña, animal emblemático de nuestro escudo nacional. Tenemos que trabajar, sí. Tenemos que avanzar, sí. Pero este avance y este trabajo tiene que ser en paz. No queremos ser un gobierno de teorías. No queremos ser un gobierno de palabras. Queremos ser un gobierno de acciones concretas, de acciones tangibles, con resultados. Y los beneficiarios sean nuestras hermanas y nuestros hermanos. También quiero anunciar que el gabinete que conformamos en esos momentos de crisis política ha sido un gabinete que respondió a esa crisis política. Vamos a recomponer el gabinete para darle mayor tranquilidad con profesionales a nuestra población peruana. Quiero decirles a los hermanos, varones, no al machismo. ¿Acaso porque soy mujer, en estos 201 años que asumo la presidencia de la República, la primera mujer asumiendo tremenda responsabilidad en mitad de la crisis? ¿Acaso no hay derecho que las mujeres podamos asumir con hidalguía esta responsabilidad que el pueblo peruano me pone? No al machismo, y por eso quiero abrazar a todas las mujeres del Perú. Trabajemos frente a esa violencia machista. Acá estamos las mujeres, firmes, fuertes y valientes, pero dignas. No a la violencia contra la mujer. No a la violencia, en esa venganza política de algunos líderes políticos, de algunos congresistas que dicen que renuncie Dina Boluarte. ¿Por qué? ¿Porque soy mujer? ¿O porque me ven en la incapacidad de hacer un buen gobierno? Se equivocan. Como ministra de Estado he dado la mejor respuesta al pueblo peruano. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es uno de los mejores ministerios que ha ejecutado su presupuesto. Ahorita están en el 99.4% de ejecución y el resto de ministerios no han respondido a esa altura. Y como presidenta de la República ahora, quiero decirles a mis hermanas, a mis hermanos, basta de la violencia contra la mujer. Déjenme trabajar, pero en paz, en calma, en zozobra. Y déjenme resolver los problemas que no se han resuelto. No queremos ser un gobierno de palabras. Las palabras se las llevan el viento. Queremos ser un gobierno que resuelva el agua, el internet, las carreteras, los mercados, la agricultura, la ganadería. Queremos resolver el tema del combustible. Queremos que los precios en el mercado no sigan subiendo, al contrario. Queremos que estas bajen, porque ya no podemos dar más en esa polarización que de derechas o izquierdas. ¿Acaso el hambre tiene color político? ¿Acaso las necesidades del Perú profundo y de nuestra Lima tienen ideología? Podemos ser de izquierda, podemos ser de derecha o de centro, pero eso no nos alimenta, eso no nos saca de la pobreza. Tenemos que ser patriotas, amar al Perú como a nuestra propia madre. Y en esa línea queremos gobernar para resolver los problemas en este gobierno de transición. Reitero, la pelota
del adelanto de las elecciones está en la cancha del Congreso. Ustedes, señores congresistas, resuelvan ese tema del adelanto de elecciones. No busquen pretextos, no busquen venganzas políticas. Miren al Perú, 83% está diciendo nos vamos todos. Pues nos vamos todos. Y no busquemos pretextos. Finalmente, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, jóvenes universitarios, apostemos por un Perú en paz, apostemos por una patria soberana, apostemos con dignidad, que si nos abrazamos y abrimos nuestros corazones para el diálogo, haremos que nuestro país se desarrolle en calma, en sosiego, en paz. Como madre, como hija, como hermana, pongo mi corazón y mi servicio a disposición de ustedes. Esta casa de gobierno, esta casa del pueblo, siempre estará abierta para recibirlos con el cariño de siempre. Y en un solo corazón unido, todos los peruanos apostemos por cada una de nuestras regiones. Cada región tiene problemas diferentes. Cada región, sus necesidades son diferentes. Y los ministros y yo misma nos estaremos trasladando de región en región para resolver cada problema, para resolver cada necesidad, para resolver cada reclamo que ustedes tienen, y con justa razón. Pero no tomemos las carreteras, no estemos quemando los poderes judiciales, las fiscalías, no tomemos los aeropuertos. Tenemos que dar buena imagen al mundo. El Perú es una sociedad de paz. Los turistas pueden venir con esa seguridad que acá los vamos a recibir con los brazos abiertos, y también puedan tener la seguridad de retornar vivos a sus países de origen. No es momento que el Perú tenga que mirar al mundo con esta inseguridad política social. Es momento que el Perú, en esa histórica milenaria de nuestro imperio inca, digámosle al mundo, el Perú está al servicio de nuestras hermanas y hermanos que quieran visitar la patria. Ahí está Machu Picchu, está Puela, las líneas de Nazca, Caral, Chan Chan, nuestro hermoso mar. Puedan venir a visitar con tranquilidad. Nosotros estaremos trabajando de manera responsable, de manera honesta y transparente, con lucha frontal contra la corrupción, para poder generar desarrollo, paz y calma para nuestro país. En nombre de Dios, hermanas y hermanos, llamo a trabajar en paz, en calma, respetándonos los unos a los otros. No más muertes. Reitero mis condolencias a los familiares que en estos días tan difíciles han tenido que perder a sus seres queridos. A ustedes, señoras, señores, mis condolencias. La policía seguirá saliendo a resguardar la seguridad de ustedes, vuestros negocios. ¿Cuántas tiendas han sido saqueadas? ¿Acaso eso no es sacrificio de cada uno de ustedes, que con el sudor de su trabajo hacen un capital y ponen sus negocios? ¿Por qué tienen que ser violentadas? ¿Por qué tienen que ser saqueadas? Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Tenemos que ser más tolerantes. Basta de polarizar. Basta de esconderse tras un liderazgo político y generar zozobra. Basta. Dejen a una mujer
valiente, digna y respetuosa de los derechos humanos, trabajar en paz, trabajar en calma, de la mano con ustedes, unidos todo el Perú en un solo corazón. Muchas gracias. Ahí escuchamos las palabras de la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, quien responderá las preguntas de los diferentes medios de comunicación que se hacen presente en la sala Túpac Amaru de Palacio de Gobierno. Recién ayer, y para atender estas protestas, Presidenta, son al menos 22 personas que han fallecido, 8 de ellas en Ayacucho, tras la declaratoria de emergencia en estas regiones. ¿Hay un mea culpa de su parte por el accionar que se ha venido realizando? Si no me ha escuchado, porque no he estado prendido el micro, le reitero la pregunta. Ayer recién se dio a conocer los designados del Ejecutivo que estaban viajando a las regiones para atender las protestas. Son al menos 22 fallecidos, 8 de ellos en Ayacucho tras el decreto de estado de emergencia. ¿Hay un mea culpa de su parte, Presidenta? Y lo otro es que desde Rotafondo de RPP Noticias nos llegan diversos reportes de violencia en diversas regiones del país. Chala, Arequipa es una de ellas. ¿Cómo van las mesas de diálogo? Nos dicen que las mesas de diálogo están abiertas, pero hasta el momento no tenemos un balance de que si ustedes han llegado en realidad a concretar, sostener algún tipo de conversación con los dirigentes civiles, con las organizaciones sociales que también están participando de estas protestas. Si nos da el balance, por favor. Gracias. Gracias. El estado de emergencia está contemplado en la Constitución y esta se da cuando se siente amenazada la paz y la seguridad ciudadana. La intervención de las Fuerzas Armadas también han sido dentro del contexto legal para garantizar la vida, la salud y la integridad de las instituciones públicas y privadas. Yo lamento mucho los fallecimientos de estas personas. Por eso digo que debamos trabajar en paz. Estamos tendiendo los puentes para podernos reunir con los líderes de estos movimientos sociales. Pero en violencia no se puede dialogar. Calma. Y en esta semana que viene, ya los ministros hemos programado los viajes al interior del país para estas reuniones de trabajo. Ayer he tenido una reunión con la Iglesia Católica, Evangélica y Cristiana. El Papa ha enviado una carta de apoyo al gobierno peruano, pero a través de estas instituciones de fe también van a ayudar ellos para ser mediarios y poder encontrar la calma con los líderes sociales, con la organización civil, para llegar a buenos entendimientos y podamos acoger sus demandas justas seguramente, pero en paz podemos resolverlas. Gracias. A continuación, le damos pase a Jessica Lara de Panamericana. Buenos días, ministros, ¿cómo están? Mi consulta va dirigida sobre todo a los ministros del Interior y también de Defensa con respecto a las estrategias que está utilizando tanto la policía como las Fuerzas Armadas para poder controlar estos actos de violencia a nivel nacional. Si pueden explicar sobre todo qué tipos de elementos están utilizando la policía y las Fuerzas Armadas, porque se ha hablado en los últimos días de un uso desmedido de la fuerza. Y también con respecto a las detenciones, si han logrado tal vez detener a alguna persona que está asusando a este grupo de manifestantes a cometer actos vandálicos, teniendo en cuenta que la DIRIN ya ha identificado a varios integrantes de organizaciones fachadas para asusar y promover este tipo de actos de violencia. Gracias. Ministro del Interior, por favor. Sí.
Gracias a Dios, la calma vuelve al país. Conforme lo ha señalado nuestra Presidenta de la República, apenas asumimos los cargos, encontramos actos vandálicos, incendios, ataques a servicios estratégicos, activos críticos nacionales como son los aeropuertos. De inmediato convocó al Consejo de Ministros y se materializó con determinadas acciones rápidas como son la declaratoria del estado de emergencia y a su vez la declaración de la inmovilización social. Quiero resaltar y reconocer el apoyo total de la población que quiere calma, que quiere paz, que quiere tranquilidad. Con respecto a su pregunta, la Policía Nacional, encargada constitucionalmente, precisada en el artículo 166 de la Constitución, garantiza, mantiene y restablece el orden interno. Se sujeta al marco internacional y marco nacional con el decreto legislativo 1186. El uso gradual de la fuerza. Consecuentemente, la Policía Nacional hace uso de las armas no letales y conforme usted lo dice, dolor y pésame por los fallecidos, por nuestros connacionales. Reitero en esta ocasión que la Policía Nacional, su filosofía, su esencia, su razón de ser es proteger a nuestros ciudadanos. Conforme lo ha dicho el señor Comandante General de la Policía Nacional, cerca de 300 efectivos policiales han resultado heridos, de los cuales 4 con proyectil de arma de fuego. En estos momentos está siendo intervenido, es decir, a una cirugía, un efectivo policial. En ese sentido, felicito a todos los policías, al alto mando policial, a los generales que se encuentran en sus respectivos ámbitos y hasta nuestros señores suboficiales. El mensaje a nuestra ciudadanía: tengan la plena seguridad, conforme lo ha dispuesto nuestra Presidenta de la República, en un trabajo en conjunto con nuestras Fuerzas Armadas y con el respeto irrestricto y observancia de los derechos humanos. La Policía Nacional hará respetar y prevalecer a nivel nacional el orden constitucional. Gracias. Ministro de Defensa, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. Preguntaban por la estrategia para enfrentar estos hechos violentos y ya lo hemos dicho, la primera estrategia es el diálogo. Yo mismo viajé al día siguiente de iniciada esta escalada violentista a la ciudad de Arequipa y nos sentamos con las autoridades y las escuchamos. Desde el punto de vista de la seguridad y la defensa nacional, lo que se dispuso en una decisión que yo creo que es acertada fue declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional y la inmovilización social focalizada en aquellas zonas en las que era necesaria dicha inmovilización. Yo recuerdo al país que esta secuela de lamentables hechos, y me solidarizo y expreso, por supuesto, ratifico mis condolencias a las familiares de los compatriotas que lamentablemente han fallecido en estos hechos aciagos. Yo creo que la primera decisión ha sido acertada, porque el esquema del estado de emergencia, según la Constitución, es el que el control del orden interno lo mantiene la policía. Y las Fuerzas Armadas intervienen en apoyo de la Policía Nacional. Los hechos ocurridos en Ayacucho se circunscribieron a una lamentable secuela de actos fallidos por parte de estos violentistas, cuando tanto la policía como las Fuerzas Armadas protegían un bien crítico nacional que, como ya se explicó, es de trascendental
importancia estratégica para el Estado como es el aeropuerto de Ayacucho. Por supuesto que se van a esclarecer los hechos. Ya se han anunciado algunas medidas al respecto, pero yo esto me ratifico, que tanto el estado de emergencia como el uso adecuado de la fuerza está absolutamente regulado y fue inicialmente en este proceso, según los datos que hemos recibido de los comandos en todas las ciudades, fue escrupulosamente respetado y en cuyo caso nosotros nos reafirmamos en el apoyo a nuestras Fuerzas Armadas, a sus hombres y la protección legal que el Estado, por supuesto, les dará para esclarecer completamente estos hechos. Pero la tarea de las Fuerzas Armadas no se hace injusto al apoyo a la Policía Nacional, repito, el apoyo a la Policía Nacional en estos acontecimientos, sino que inmediatamente se activó los mecanismos de apoyo humanitario. Yo quiero rescatar que toda la infraestructura, toda la maquinaria operativa de las Fuerzas Armadas se ha puesto a disposición de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los ministerios hemos trasladado heridos, hemos trasladado medicinas. Efectivamente, se han trasladado también insumos químicos a Puerto Maldonado que de manera urgente requerían el sulfato de aluminio, como ya se informó. Se ha trasladado personal al Ministerio de Salud. Se ha trasladado ciudadanos varados en diversos puntos del país. Y lo repito, el mecanismo de apoyo humanitario de las Fuerzas Armadas en este momento está activo a las 24 horas del día.